En varios pasajes de sus obras, como Humano demasiado humano y El culto griego a los dioses, Nietzsche ensaya una teoría según la cual las religiones tuvieron su origen en uno de los actos más triviales pero más importantes de la humanidad, como el descanso. En el sueño, el hombre primitivo vio por primera vez un segundo mundo que se le presenta tan real como su vida diaria, un lugar en el que cualquier fantasía es posible. Pero como no había desarrollado aún la capacidad intelectual suficiente para distinguirlos, considera que lo que vio en el sueño pasó realmente. Así que si al dormir visitó un lugar muy lejano, lo tomaba como algo cierto, pero comprendía también que él mismo no pudo haber recorrido esa distancia. Todo esto lo llevó a creer que en su interior hay un doble idéntico a él que puede separarse de su cuerpo. De este modo, surgió la idea de espíritu, que es común a todos los seres. Pero en ese estado en que los límites de la realidad están un poco difusos, tarde o temprano soñaría con un antepasado o conocido y pensaría que fue visitado por un alma que aún sigue pendiente de él y sus acciones. Nietzsche cree que esto originó el primer culto de la humanidad, el culto a los antepasados, a los que se consideraba benefactores y protectores, y por extensión cree que también empezó ahí el culto a cualquier lugar, receptáculo o morada del espíritu, como cerros, árboles, etc. Pero esta teoría del sueño como origen de las religiones no es realmente una contribución propia de Nietzsche, sino de Edward Taylor, a quien dicho sea de paso no le da créditos ni lo menciona. Este último fue en vida un antropólogo mundialmente conocido, pero también tuvo bastantes críticos. Entre ellos estaba Émile Durkheim, uno de los autores más influyentes en la historia de la sociología. Para él, esta teoría tenía 7 grandes problemas. En primer lugar, se basa en la idea de que el primitivo se vio sumamente sorprendido por lo que veía en sus sueños, al punto en que le buscó una respuesta. Sin embargo, esto deja de lado algo fundamental, y es que con mucha frecuencia, los seres humanos tendemos a normalizar bastantes cosas que deberían llamarnos la atención, y después de todo no hay nada más común y normal como dormir. Por otro lado, alega Durkheim que el hombre primitivo estaba más preocupado en sobrevivir que en filosofar, y aquí cito sus palabras cuando él dice que solo debía reflexionar si se veía incitado a ello. Pero supongamos que de todos modos se haya visto obligado a buscar una respuesta. La pregunta es ¿por qué necesariamente escogió una explicación tan complicada, cuando habían algunas otras más sencillas a la mano? Al respecto, Durkheim escribe: ¿por qué dormido no podía imaginar que durante su sueño era capaz de ver a distancia? Atribuirse un poder semejante supone menos trabajo para la imaginación que construir una noción tan compleja como la de un doble, hecho de una sustancia etérea, medio invisible y del que la experiencia directa no ofrecía ejemplo alguno. Además, hay otro problema, y es que también sucede que en los sueños vemos cosas que sabemos que ya pasaron o que nosotros mismos hicimos. Una vez despierta, la persona tendría que darse cuenta que no es posible presenciar algo que sabe que ya pasó. Y con mayor razón, si en su sueño se hubiese colado un conocido, un amigo, otra persona que también esté viva, en cuyo caso derrumbar la idea del doble habría sido sencillísimo. Habría bastado una simple conversación estando despiertos para que se den cuenta de que soñaron cosas diferentes y que ese sueño vivido por uno de ellos era algo irreal. Ahora bien, pasando al culto a los antepasados, la idea detrás de esto es que luego del fin de la vida, el espíritu de la persona que una vez conocimos adquiere nuevas características para convertirse en algo sagrado. Sin embargo, las evidencias antropológicas no respaldan esta idea. En su estudio sobre tribus australianas, Durkheim escribió: la muerte debería tener por efecto debilitar las energías vitales en vez de darles nuevo impulso. Es, en efecto, una creencia muy extendida en las sociedades inferiores, la de que el alma participa estrechamente en la vida del cuerpo. Si éste es herido, también ella lo es, y en el lugar correspondiente. Debería, pues, envejecer a la vez que el cuerpo. De hecho, hay pueblos en los que no se cumplen los deberes funerarios,
con los hombres que han alcanzado la edad senil. Se les trata como si también su alma hubiera llegado a la senilidad. En otros casos se cree más bien en una continuidad. Es el caso del pueblo melanesio al que Durkheim analizó, para quienes la muerte no añade nada sagrado. Si se le rinde culto a la persona es simple y llanamente porque son espíritus de individuos que en vida ya habían demostrado ser excepcionales, irrepetibles, que tenían una virtud especial. Además, sostiene que no es cierto que, en todas las culturas primitivas, el culto a los antepasados haya sido el que primero se desarrolló, sino que en muchos casos es algo propio de sociedades avanzadas. A esto se le añade otro problema más, y es que Taylor decía que el hombre empezó a creer en espíritus a semejanza suya, pero esto no logra explicar por qué la representación humanizada de los dioses demoró tantísimo en presentarse, como muestra la evidencia en los diferentes pueblos del mundo. En el culto griego a los dioses, Nietzsche ensaya una explicación y dice que en el caso particular de los griegos, esto se debió al temeroso respeto que se le tenía a los dioses. No lo aclara, pero podría ser el caso de otros pueblos también. Sin embargo, y ya para terminar, lo más grave de la teoría animista, es decir, esta postura que ve voluntad, espíritu, ánima en la naturaleza, para Durkheim es que presenta a la religión como una alucinación sin ningún fundamento en la realidad, que hace imposible explicar cómo se ha mantenido en el tiempo. En parte, esta crítica también puede hacerse al intento de explicación sociológico de la religión que hace Nietzsche en varias de sus obras.